En el vídeo de hoy quiero hablaros de varios rasgos concretos que se pueden observar en niños desde muy pequeñitos y que nos harán sospechar que puedan estar en el espectro del autismo. Sabéis que en mis vídeos me gusta ir al grano, pero antes de empezar a contaros cada punto es imprescindible que escuchéis estas aclaraciones. Los rasgos de los que os hablaré se pueden valorar en niños de entre 16 y 30 meses. Y es cierto que algunos signos de autismo se manifiestan antes de esa edad, pero a esas edades es muy difícil establecer un diagnóstico de autismo, porque es muy fácil confundir los rasgos de autismo con conductas normales de los bebés que van a desaparecer a medida que se desarrollen. Luego, el hecho de que un niño presente solo uno o dos rasgos de forma aislada no es alarmante en absoluto. Debemos fijarnos en el global y a preocuparnos si aparecen varias de las características que os comento. Y en caso de que vuestro peque realmente cumpla varios rasgos, eso no es suficiente para establecer un diagnóstico de autismo. Lo aconsejable en esos casos será consultar con vuestros pediatras o con especialistas en atención temprana para obtener una valoración profesional. Aclarado todo esto, vayamos a ver cuáles son los signos tempranos de autismo. Empecemos con los que suelen ser más evidentes, que son los que tienen que ver con la comunicación. Aquí encontraremos rasgos tanto cuando nos queremos comunicar con el niño, es decir, cuando es el receptor, como cuando es el niño quien debe comunicarse, cuando es el emisor. ¿Qué nos llama la atención cuando nos intentamos comunicar con un niño autista? Primero de todo, que no responde a su nombre. Es muy típico en niños autistas que sus padres los llamen una y otra vez sin que les hagan caso. La mayoría de bebés empieza a reconocer su nombre entre los 9 y 12 meses, así que si llegamos a los 15 o 18 meses sin que lo hagan, eso será motivo de preocupación. Otra situación típica en el TEA es que es tan difícil conseguir la atención del pequeño que los padres empiezan a preguntarse si puede ser que sea sordo o sorda. Y de hecho, cuando los profesionales queremos valorar si un niño o niña puede ser autista, solemos pedir una prueba de audición para asegurarnos de que realmente sea capaz de escuchar los sonidos. Debe alertarnos también que un niño o niña no sea capaz de comprender y de seguir instrucciones sencillas, como por ejemplo, ven aquí, cierra la puerta, acércame el cuento. Y luego, más allá de la comunicación verbal, vamos a fijarnos también en cómo responden a los gestos. Lo habitual es que entre los 9 y 12 meses los bebés empiecen a imitar gestos como saludar o aplaudir. Si llegamos a los 15-16 meses y no lo hacen, deberíamos alertarnos. Lo mismo ocurre con las sonrisas. Ya desde los 2 meses de edad, los bebés son capaces de devolver la sonrisa a sus cuidadores. Si un niño no llega a ese hito o había llegado y lo deja de hacer, nos puede estar indicando que hay un trastorno del espectro autista. Todo esto ocurre cuando intentamos comunicarnos con el niño autista, pero ¿qué ocurre cuando quien se debería comunicar es él o ella? Pues algo muy llamativo que hacen los niños autistas es no señalar con el dedo cuando quieren pedir algo. En lugar de eso, cuando quieren alguna cosa, suelen llevarte de la mano hasta lo que les interesa. Esto también lo pueden hacer niños no autistas, así que recordad que si vuestro peque solamente cumple con este rasgo y no con todos los demás, lo más seguro es que no esté en el espectro. Otra característica común en el autismo a esa edad es que no comparten lo que les interesa, es decir, si ven algo que les llama la atención, no lo señalan para que lo miremos. Por ejemplo, a esa edad los niños neurotípicos suelen enseñarnos sus juguetes o tesoros que encuentran en la calle como hojas o piedras. Los niños con TEA suelen centrarse en ellos pero aislándose, sin compartirlos con sus cuidadores. Otro signo de alarma en este aspecto es que el niño no busque recibir atención. Normalmente los pequeños balbucean, hacen ruidos o si hablan piden directamente que los miremos para recibir nuestra atención. Les gusta que veamos lo que hacen, que lo comentemos o que les felicitemos. Un rasgo que podemos observar en niños autistas es que no reclaman la atención de sus cuidadores. Y quiero aprovechar este apartado de la comunicación para hablaros de algo que sé que os preocupa a muchas familias, pero que no es claramente un signo de autismo. Y os diría que la mayoría de veces no es preocupante. Y eso es el retraso a la hora de empezar a hablar. Muchas familias me consultan preocupadas porque ven que en la escuela infantil hay niños de año y medio que hablan como loritos y que el suyo no lo hace.
Aquí lo importante y lo que marca la diferencia es siempre la intención de comunicar del niño. Hay niños que dicen muy pocas palabras, pero atienden a su nombre, entienden cuando se les pide algo, llaman la atención de sus cuidadores cuando lo necesitan. Vamos, que no necesitan las palabras para hacerse entender. En esos casos normalmente es solo cuestión de tiempo hasta que empiecen a hablar más. Es en los casos en los que no atienden a su nombre ni muestran intención de comunicarse y vemos más rasgos de los que hablaremos en este vídeo cuando nos planteamos que realmente puede haber un autismo. Sigamos con más rasgos tempranos de autismo y hablemos de los que hacen referencia a la atención conjunta, es decir, la capacidad de coordinar la atención hacia un objeto o suceso con otra persona. Os pongo un ejemplo para que entendáis lo que es la atención conjunta. Si yo me giro y miro esas letras, instintivamente vais a focalizaros en ellas. Eso es atención conjunta. Pero eso sí, antes de seguir con estos rasgos, os pido que si me queréis apoyar, os suscribáis al canal y le deis un me gusta al vídeo. También está la opción de hacer una aportación económica mediante el botón de gracias. ¿Qué nos llama la atención en cuanto a la atención conjunta en un niño o niña autista? Pues igual que no son capaces de señalar, tampoco lo son de mirar a algo que estamos señalando. Cuando lo hacemos es común que nos ignoren, que miren alrededor de la habitación o bien que se queden incluso mirando el dedo, sin girarse hacia donde señala. Lo mismo ocurre si nos volteamos a ver algo. No voltean hacia donde miramos. En el ejemplo que os ponía antes de que me giro para ver estas letras, un niño autista no centraría su atención en ellas si me viera hacia. Y otro rasgo que tiene que ver con la atención conjunta es que los niños autistas no se giran hacia sus padres cuando pasa algo nuevo. Los niños que no son autistas utilizan a sus figuras de apego para regular sus emociones cuando ocurre algo nuevo. Yo lo veo mucho en la consulta de pediatría. Cuando las pediatras nos acercamos al niño, normalmente lo primero que hacen es girarse hacia sus padres. Si los ven tranquilos, intentarán mantener la calma y si los ven asustados, llorarán. En el caso de los niños autistas esto no ocurre, no son capaces de buscar esta interacción para regular sus emociones. Luego, en niños autistas se pueden observar varios rasgos que tienen que ver con la propiocepción, es decir, con la capacidad de ser conscientes del espacio que ocupa su cuerpo y también con el procesamiento sensorial, la capacidad de interpretar la información que les llega de los sentidos como la vista o el oído. Uno de estos rasgos, que no es exclusivo del autismo, es que no les gusta subirse a sitios como escaleras, sillas, muebles o toboganes. Una vez más, si este es el único rasgo que cumplen, probablemente no haya de qué preocuparse. De la misma forma, no suelen gustarles juegos que impliquen movimiento como balancearlos o hacerlos saltar. También puede ser que un niño autista tarde más en empezar a caminar sin ayuda. Consideramos que lo habitual es que sean capaces de caminar desde los 18 meses. Y es más que habitual que les molesten ruidos cotidianos como pasar la aspiradora, utilizar el secador de pelo o el propio ruido de otros niños al jugar. Otro rasgo que llama la atención en niños autistas hace referencia a la socialización. En general tienen poco interés en los otros niños. Si acuden a la escuela infantil es común que tiendan a aislarse y a jugar solos. Una vez más, hay niños neurotípicos que también hacen esto simplemente por timidez. Así que si este es el único rasgo de la lista que cumple vuestro peque, eso no significa que sea necesariamente autista. Luego, los niños autistas también presentan diferencias en cuanto a su forma de jugar. Algo que llama la atención es que no hacen juego simbólico, es decir, juegos de imaginación. Estos son aquellos en los que el niño utiliza la fantasía. Por ejemplo, darle de comer a un muñeco, hablar por un teléfono de juguete, simular ser un personaje como un avión o un animal, o imitar actividades de la casa como barrer o cocinar. El juego de los niños autistas muchas veces se centra en ordenar los juguetes en filas o en centrarse en una de sus partes, como por ejemplo haciendo rodar continuamente la rueda de un coche. En mi otro vídeo sobre autismo ya vimos que en niños y adultos autistas suele haber una falta de contacto visual, ya que mirar a los ojos de otra persona les proporciona tanta información que se les hace extremadamente abrumador. Así que un rasgo típico del autismo que podemos observar desde la primera infancia es la falta de contacto visual mientras interactuamos con un niño, por
vestirlo, para darle de comer o leerle un cuento. También es habitual que encontremos movimientos como por ejemplo acercarse las manos a sus ojos y mover los dedos o hacer movimientos de aleteo con las manos. Y no es algo que hagan solamente de vez en cuando, es algo que hacen prácticamente todos los días. Es una forma de estimularse o de regularse. Una vez más, os recuerdo que si vuestro hijo o hija solo presenta uno o dos rasgos de la lista, lo más probable es que no haya nada de qué preocuparse. Aunque, ante la duda, os recomiendo consultarlo con su pediatra. Si observáis varias de estas características en vuestro peque, lo más recomendable es consultar con un profesional especializado en atención temprana que lo pueda valorar. Sé que pensar que vuestro hijo o hija pueda ser autista es muy angustioso y eso es en parte por el desconocimiento que hay al respecto del trastorno del espectro autista. Si os encontráis en ese caso, primero de todo, os mando un abrazo muy fuerte y os recomiendo también ver este otro vídeo para comprender exactamente cómo ven y se relacionan con el mundo las personas autistas. En él podréis ver más rasgos de autismo que se ven también en niños algo mayores y en adultos. Contadme vuestras dudas y reflexiones en los comentarios, hacedlo por favor siempre desde el respeto y nos vemos pronto. Un besito.